Yo le doy la bienvenida al reverendísimo Padre Ernesto León, que está aquí con nosotros para hablar justamente de la muerte y experiencias cercanas a ella. Buenos días, Padre, ¿cómo está? Muy bien, muy bien. Y más cuando estamos comenzando con un nuevo segmento que puede ser de interés del público en general, porque fíjate que estos temas están asociados a un concepto grande que es el misterio. Así es. Entonces, pienso que cada persona en sí misma es un misterio. Como misterio es el comienzo de la vida, como misterio es el comienzo y la experiencia de la muerte. Así es. Entonces yo creo que hubiésemos controvertido y peleado con respecto al espacio si le poníamos confidencias o misterio. Pero me gusta confidencias, claro que sí, porque habla también de como de lo íntimo, no solamente del ser humano, sino del mundo. Así que súper feliz de estar aquí e interactuar contigo, Amandita, y con nuestros oyentes. Sí, justamente el título es por eso, ¿no? La idea es que sea un espacio, primero seguro de emitir opiniones, comentarios, que muchas veces pues no se suelen tomar en cualquier mesa, ¿no? Solemos decir, no en cualquier mesa se habla de la muerte, y es verdad. Y bueno, nosotros ayer anunciábamos temas distintos, desde pues exorcismos hasta abducciones alienígenas, y al público realmente le gustó muchísimo la idea de conversar de estas temáticas, y me parece que la muerte es una buena forma de empezar este segmento, porque como he dicho, creo yo que es uno de los acontecimientos más grandes de la vida, ¿no? Está pues nuestro nacimiento, que es cuando empieza la vida, y está nuestra muerte, que son las dos únicas cosas que tenemos fijas y que tenemos, digamos, establecidas. Todos sabemos que todos vamos a fallecer, no hay una sola persona que pueda decir, pues no, yo no voy a morir nunca, yo soy inmortal, y así no hay un solo ser humano que pueda decir, pues estoy vivo, pero no nací nunca, no tuve un día de nacimiento. Entonces, bueno, hay tanto de qué hablar. Conversemos un poco, Padre, primero sobre la definición biológica de la muerte, porque hay muchas definiciones y esto ya depende mucho de culturas, de pensamientos, de objetivos, pero creo que una de las definiciones principales que no se puede negar es la definición biológica de morir. Claro que sí. Pues, en un comienzo, creo que es muy importante mencionar, digamos, con términos muy simples, que la muerte estaría asociada simplemente a la extinción de las facultades principales del ser humano, como por ejemplo la respiración, la capacidad de habla, de sentir, de palpar, y por tanto el apagamiento de la existencia, ¿sí? Los órganos que dejan de cumplir una función y que finalmente nos queda ya en otro ámbito la esperanza de seguir viviendo en otra dimensión, que desde el punto de vista cristiano es la vida plena en Dios. Pero desde el punto de vista biológico, simplemente nuestro cuerpo se apaga, dejamos de estar presentes materialmente, y obviamente esta definición desde el punto de vista biológico, el apagamiento de los órganos, simplemente no opaca el que el alma, el espíritu, no es afectado por esta dimensión corporal. Cuando nosotros hablamos de morir, obviamente pues entendemos que el corazón deja de latir, que el cerebro deja de funcionar. Sin embargo, hay distintas formas de muerte, ¿no? Podemos tomar la muerte como un proceso que se vive en el día a día, y no necesariamente estamos pues dejando de existir, sino hay otras formas de vivir la experiencia de un duelo, de un luto, de morir, ¿no? Un poco. ¿Usted cree que tal vez este desapego, a lo mejor de lo material, influye en nuestra experiencia de muerte? Es decir, en el miedo tal vez a morir, en el miedo a morir de tal o cual forma. ¿Cómo es que el apego y nuestra experiencia en vida puede influir nuestra experiencia también de muerte? Bien, hemos hablado de dos cosas importantes. La primera, para no dejarla pasar, y es que estamos enfrentados a diferentes tipos de muerte
efectivamente. El tema biológico pues es más simple de entender, pero hay una experiencia de muerte en alguna persona, como puede ser, por ejemplo, la soledad, que en algún momento estuvo rodeada de mucha gente, o hablemos de un papá, de una mamá con sus hijos, y que los hijos después nunca aparecen en la vida de sus padres, y entonces el papá, mamá en esa soledad experimentan una muerte asociada a la soledad, a la ausencia del otro. Pero también podemos hablar de una muerte existencial, si se quiere, es decir, la persona, por ejemplo, que en la vida cotidiana vive deprimida, angustiada, sin sueños, sin ilusiones. O sea, pudiéramos decir que algunas personas se manifiestan como cadáveres ambulantes, por más que pues su corazón esté latiendo. Entonces, fíjate que son distintas formas de muerte. Fíjate eso, filosóficamente hablando, esta corriente del existencialismo, por ejemplo, digamos, para ellos la vida se manifiesta como una carga absolutamente pesada, y por lo tanto su anhelo de muerte lo empiezan a contemplar con mayor fuerza día a día. Y los oyentes dirán, bueno, ¿qué pasó aquí? Cuando voy a hacer una alusión al padre Matoelle, y dice, el padre Matoelle dice, una ganancia es morir. Entonces alguien dirá, pero si la vida es un don de Dios y es un espacio súper lindo, o sea, ¿por qué alguien de la talla del padre Matoelle puede decir una ganancia es morir? De pronto, a lo largo de la entrevista podremos exponer sobre el sentido de esta expresión. Ahora, yo creo que todos, físicamente hablando, durante la vida nos vamos preparando para la muerte. Unos con mayor temor, otros con menos temor. La gente que, digamos, está muy apegada tanto a cosas como a personas, les es muy difícil contemplar la muerte como un despojo de todo. Y alguien que definitivamente tiene un equipaje muy liviano, que sabe que es una persona de paso por este mundo, pues se enfrenta a la muerte con tranquilidad. Ahora, otra cosa es hablar de los actos de la gente, ¿no? Aquellos, por ejemplo, que han sembrado el mal en todo el mundo. Yo creo que enfrentarse a la muerte los atemoriza. Y alguien que ha hecho cosas buenas durante la vida, yo creo que se enfrenta al drama de la muerte con mayor tranquilidad. Cuando hablamos de morir, hablamos también de tener miedo, ¿no? Si bien existen pues muchísimas religiones y culturas que han intentado explicar el fenómeno de la muerte, sigue sin ser algo 100% seguro, sigue sin ser algo 100% demostrado. Lo que queda para las personas que pues creemos y para las personas que no, al final es nada más una idea de lo que puede llegar a pasar. Nadie o pocas personas pueden decir que han estado muertos y han vivido a lo mejor una experiencia cercana a ella. Se puede decir que las personas que han estado, por ejemplo, en procesos de coma, que han fallecido, que biológicamente ha dejado de latir su corazón durante unos minutos o tal, pues han estado muertos, y de alguna forma, ¿a dónde se van estos seres que hasta cierto punto no han trascendido porque volvieron? ¿Existe tal vez un limbo? Este concepto de limbo, digamos, pertenece al seno de la Iglesia Católica. Sin embargo, digamos, con el correr del tiempo, la doctrina va cambiando. Me refiero a que algunos temas cambian. Sin embargo, digamos, la doctrina, los dogmas fundamentales de la Iglesia no pueden cambiar, pero algunos asuntos sí. Entonces, el tema del limbo ha sido repensado, como también, por ejemplo, el tema del cielo y del infierno. Digamos, cómo podemos entender esos conceptos más allá de lugares espaciotemporales, sino de unos asuntos asociados al concepto estado. O sea, como el limbo puede ser un estado, como el infierno puede ser un estado, como el purgatorio puede ser un estado, y también el infierno puede ser un estado. Entonces, realmente, esas experiencias de la gente que, pues, incluso médicamente
fueron declaradas muertas y que después como que vuelven a la vida, uno dice, bueno, en ese lapso, ¿qué fue lo que ocurrió y dónde se fueron? Imagínate que yo escuché y hemos conversado con una persona que tuvo una experiencia y se los cuento aquí. La persona en cierto punto del planeta recibió una descarga eléctrica producto de un rayo. Okay. Y entonces pues simplemente la persona murió para todos, murió digamos calcinada por la fuerza del rayo y no sé qué. Y resulta, dice ella, que caminó por el túnel del cual siempre se habla, de un túnel largo y que por allá al fondo vio la luz. Entonces ella manifiesta que efectivamente hizo ese recorrido por el túnel y que alguien se le presentó, una voz se le presentó en ese recorrido y que antes de llegar a la luz blanca le dijo: todavía tienes cosas pendientes por hacer, como manifestarle a la gente que hay que hacer el bien. ¿Por qué? El cielo, la luz, sí existe, como también el estado de ausencia de Dios, que es el infierno, también existe. Entonces ella ahora se dedica a dar conferencias sobre esto que le aconteció. Entonces eso es una experiencia de una persona. Y asuntos asociados con el túnel, con la luz blanca, mucha gente afirma, incluso algunos dicen que se han encontrado con San Pedro y que San Pedro les ha dicho: no, todavía usted no es bienvenido, vaya, purifique y haga las cosas bien y después vuelva. Pero tendríamos que evaluar un cierto límite entre la experiencia religiosa y una experiencia de índole psicológico. O sea, no estoy diciendo que la gente que haya experimentado esto pues esté loca, pero sí es importante tener un equilibrio para, digamos, aproximarnos a estas realidades. Muy bien. Y sobre la pregunta concreta de a dónde se fueron esos que experimentaron una cierta muerte, ¿a dónde se fueron? ¿Qué hicieron? Pues eso es lo que hace parte del misterio. Bueno, cuando hablamos de la muerte, topamos temáticas interesantes, nos han hecho ya varias preguntas, nos han contado un poco de sus experiencias. Es curioso ver cómo pues hay distintas formas de ver una misma temática, ¿no? Y esto es algo que nos hace cuestionarnos un poco si todos llegamos a vivir la misma experiencia de muerte, si todos tenemos hasta cierto punto pues una misma experiencia de muerte. Yo recuerdo en algún punto de mi vida tener una conversación con mi padre, donde él me mencionó que al final lo que uno cree que va a pasar es en teoría lo que pasa, ¿no? Entonces él me decía: si tú crees que después de muerto vas, por ejemplo, a vivir pues un purgatorio, podríamos decir, y posteriormente te vas al cielo, entonces es lo que va a suceder. No te preocupes, no te preocupes por lo que va a pasar más allá, porque al final lo que estás viviendo aquí es lo que realmente pues estás pasando y de lo que estás seguro. Entonces ahí entramos pues en varios cuestionamientos, y entre estas uno que nos comenta pues Anita Urresta, que tiene que ver con algo que hemos vivido todos y que ahora está viviendo Anita, y es: ¿hay que temerle a la muerte? ¿Hay que tenerle miedo? Ella dice: yo me he cuestionado, pues he estado un poco mal de salud. Creo que cuando hemos estado cercanos a experiencias de muerte es cuando podemos empezar un poco que a cuestionarnos, ¿no? ¿Y ahora cómo me moriré yo? Si mi madre, si mi padre, si una persona tan cercana a lo mejor pues vivió esta experiencia, ¿cómo será que yo puedo llegar a vivir la mía? Creo que es normal siempre cuestionarse esto. Y Anita dice: yo lo he estado haciendo, pero mi familia me dice que no piense en eso, ¿no? Siempre existe, pues, a todos nos ha pasado, creo, a los que hemos tenido, pues, abuelito, abuelita, que ellos están como muy relacionados casi siempre con la muerte y suelen decir, ¿no? Si Dios no me lo permite, si no, pues yo moriré en paz y tal. Y uno lo primero que dice es: no diga eso, no haga silencio, no lo mencione, intentemos mantenerlo fuera de la conversación. Y finalmente, pues, es algo que todos tenemos que conversar, ¿no? Es algo que todos tenemos que hablar porque todos nos vamos a morir. Es
malo hablar de la muerte? ¿De alguna forma lo llamamos, por ejemplo, si lo empezamos a pensar? ¿Cómo lo ve usted, padre? Bien, varias cosas. Primero, un saludo muy especial a Anita y agradecerle por el detalle de tenernos en sintonía y tenernos en su corazón y escucharnos, y gracias por su tiempo y también gracias por su pregunta. Yo creo, Amanda, que digamos, tú experimentaste la muerte de tu papá hace poquito, ¿sí? Sí. Y entonces, de alguna forma, aquí no estamos hablando sobre cosas teóricas, claro, sino sobre unos asuntos que los hemos experimentado. En este caso específico, el de la muerte. Mi papá murió hace 7 años, tenía 90 años. Y pues esto me lleva a decir que he experimentado en carne propia lo que significa la partida de un ser querido. Y como sacerdote también he experimentado el apagarse de la vida de muchos pacientes en clínicas y en hospitales. Y como sacerdote también he experimentado que es tener a 20 personas llorando frente al cadáver. Yo mismo presidí la misa del funeral de mi papá. Y yo mismo hice la homilía hablando sobre él. Y también fui hasta la tumba. De tal manera que esto nos permite de alguna manera no hablar de cosas en el aire, sino de experiencias que nosotros mismos hemos sentido, que yo he sentido. Aclarado este asunto, quisiera decirles que para algunas personas la muerte todavía sigue siendo un tabú. Más o menos como también lo es la sexualidad. ¿Sí? Tenemos colegios y entonces hay que afrontar algunos asuntos de frente en este caso. Y yo digo, ¿por qué en algún momento los hijos le dicen al papá o a la mamá, oiga, no hable de eso, no sé qué, pero sí hablemos de las herencias antes de que sea demasiado tarde? Sí. Antes de que sea demasiado tarde. Entonces unas cosas no son tabú y otras sí. Entonces, en realidad, el tema del afrontamiento de la muerte, pues simplemente hay que conversarlo y cada uno que exponga sus ideas desde sus propios puntos de vista. Una cosa distinta es cuando la persona, sea joven o de avanzada edad, hace de la muerte el único tema de conversación o como si fuera su única condición. Entonces, claro, si mi mamá habla de la muerte todos los días y dice, por ejemplo, lo que pasa es que ya no llueve, todo se está calentando terrible, las flores se mueren, no sé qué, y yo creo que ya llegó mi época de morir, no sé qué. Que mamá, vamos a celebrar su cumpleaños. No, pues bueno, tal vez sea el último cumpleaños antes de mi muerte. O sea, cuando la muerte se convierte en un tema así como que es el único, uno dice, pues cambiemos de tema y ya, y le huimos un poquitico a la muerte. Pero en términos normales hay que afrontar la muerte y hay que afrontarla sin temor. Ahora viene entonces para Anita y para la familia y para todos la expresión de Matoelle, una ganancia es morir. Realmente en este mundo físico en el que nos estamos desenvolviendo, aquí nosotros tenemos que depender del gobierno, de mil cosas, que ahorita el IVA ya no es 12 sino 15, o sea, preocupaciones de muchas naturalezas. Y el padre Matoelle decía, una ganancia es morir en virtud de que contemplando la muerte, acariciando la muerte, experimentando la muerte, para él no significaba otra cosa sino el encontrarse con la vida plena a través de un encuentro con Dios. Entonces para él ese anhelo superaba todo temor. Ahora, como es una condición desconocida, a todos nos da temor, a mí también me da temor, pero yo creo que con el pasar de los días y si hacemos las cosas bien, me parece que es una preparación la que nos conduce a asumir la muerte de diferente manera.
Cuando nosotros hablamos de la muerte, hablamos de una experiencia que vive obviamente la persona que va a fallecer o que está falleciendo, pero también hablamos de una experiencia de las personas que estamos alrededor. Una experiencia que creo la mayoría de personas hemos vivido, ¿no? El estar cerca de una persona que a lo mejor fue diagnosticada con una enfermedad terminal o simplemente pues la avanzada edad la ha llevado a fallecer o le ha llevado a estar en un proceso ya de decaimiento físico. Tantas cosas pasan en esta experiencia, tantos rituales se arman, ya sean religiosos o no, dependiendo de quién estemos hablando, en torno a la muerte, en torno a despedir y en torno a soltar también este luto, este duelo que se vive cuando uno pierde una persona cercana, digamos. Que también se viven experiencias incluso después de estos rituales, ¿no? El poder decir yo, y lo digo, yo siento que en algún punto he tenido interacción con mi papá y mi papá falleció hace más de un año, ¿no? Y bueno, relativamente es poco, pero también hemos escuchado muchas historias de personas que a lo mejor han sentido a un, no sé si llamarlo fantasma, ¿no? Así lo llamamos como coloquialmente, pero han sentido la presencia de alguien que ya falleció, han sentido un olor, una señal, han visto, han soñado y están seguros de que es real. ¿Cómo lo ve usted? No desde el punto de vista a lo mejor religioso, sino desde el punto de vista humano, ¿no? Esto es posible, podríamos decir, que lo ha llegado a experimentar incluso realmente la persona que lo ha sentido. Sí, definitivamente es súper posible. O sea, estamos hablando de fenómenos físicos, más allá exactamente de fenómenos religiosos. Tengo una amiga en Bogotá que tiene más o menos unos 80 años. Y alguien dirá, no, pues que los 80 ya está alucinando. O sea, no, está bien como nosotros. Se murió su esposo y mientras ella hace el almuerzo, pues entonces ella huele, le llega un olor a cigarrillo proveniente de la sala. La señora simplemente dice, mi amor, sé que tú almorzabas todos los días conmigo y sé que estás aquí conmigo también, así que gracias por acompañarme, por no dejarme sola y voy a rezar por ti. Termina de rezar y el olor desaparece. Entonces, ahora, otra cosa será preguntar si de pronto los hijos corroboran el asunto, pero bueno, en mi caso, primero el caso de mi hermano más bien. Mi hermano es abogado y entonces cuando tiene audiencias difíciles y tal, y mi papá, digamos, todo el tiempo estuvo asociado al tema del derecho. Y mi hermano le dice, papá, tengo una audiencia complicada. Llama a mi mamá y le dice, enciende una velita. ¿Sí? Y a Dios en función de mi papá también. Y él dice que siempre que él, digamos, echa mano, invoca en la presencia de mi papá, siempre, siempre, siempre le va bien. Ahora, mi caso. Mi papá murió un 13 de octubre. Y la noche anterior puede ser psicológico. Perfecto, listo, pero les estoy contando lo que sucede. Claro que sí. El 12 siempre sueño con él. Y ese sueño, digamos, podemos hablar de muchas cosas, pero yo asocio a ese sueño como que me está diciendo, mañana es 13 y no se olvide de rezar o de ofrecer la misa por mí. O sea, entonces, no estoy loco ni mucho menos, pero funciona ese fenómeno. Ahora, cuando hay momentos en que debo tomar decisiones en la congregación un poco difíciles, ¿no? Yo le digo a él, tú fuiste un hombre sabio, ayúdame, ilumíname. Alguien que esté oyendo dirá, oiga, pero ¿por qué invoca a su papá y por qué no invoca a Dios? Obvio, yo lo invoco a Dios, pero es que yo no me he olvidado de mi papá porque fue un regalo de Dios para mí. Entonces, las experiencias físicas de quienes han muerto y que se nos presentan a través de diversas formas, un sueño, un olor, una voz, una palmada en la espalda, o sea, eso sucede. Y mi explicación
es que es una cuestión física, porque todos los micrófonos, todo lo que tenemos aquí, los medios a través de los cuales estamos llegando a la gente, digamos, todo está compuesto, como decía Heráclito, de fuego, es decir, de energía, que todo lo mueve, en fin. Entonces no es que la persona se apagó y desapareció. No. Entonces hay experiencias de índole no solamente espiritual, sino de índole físico, como presencia de los seres queridos. Ahora, preguntémonos esto. Que alguien diga, oiga, ¿no será que esa persona que lo está visitando constantemente desde el más allá, no será que no está descansando en paz? Claro, puede ser. ¿No será que esa persona se está yendo al infierno y que hay que rezar para la salvación de su alma? O sea, puede ser. Sin embargo, digamos, estas experiencias, cada uno las lee de diferente forma. Entonces, en mi caso, yo la leo, el sueño de mi papá, como ese despertarme y que me dice, no se olvide de rezar por mí. Yo el 13 estoy firme ahí con la oración por mi papá. Claro que sí. Creo que todos hemos llegado a vivir una experiencia y también, pues, en torno a esto de ver, sentir, palpar, oler, pues, experiencias que nos hacen o nos ponen en sintonía y cercanos con personas que ya han fallecido antes. Está un factor también, y es que hay personas que están cercanas a fallecer, que están en proceso ya, pues, finalmente de estar falleciendo. No hablo, pues, de un anciano de 98 años que a lo mejor dice, yo sé que voy a morir. No, hablo de un proceso realmente de personas que están falleciendo, que están hospitalizadas, que están complicadas de salud, y que saben que va a pasar pronto. Me ha pasado, y hay testimonios alrededor de todo el mundo, creo yo, de personas que se han sentido guiadas por alguien, ¿no? Están a punto de fallecer y ven a alguien que ya falleció, que los está guiando, que los están llevando en este proceso de agonía para comprender que sí, están falleciendo. No sería la primera vez en mi familia, nada más, han pasado un par de veces ya, incluido mi papá, que guió, entre comillas, ¿no?, para quien cree en ello, a mi nana de toda la vida, ¿no? Ella estaba en cuidados intensivos y dijo, no, vino tu papá. Y habló conmigo y me dijo, sí, tal vez psicológicamente podemos decir estaba alucinando, pero no es mentira. Ella falleció días después, segura de que mi papá era quien le estaba guiando en este proceso, ¿no? ¿Esto realmente pasa? ¿Esto realmente sucede? Es decir, si podemos llegar a sentir la presencia de un ser que ya falleció, ¿podemos también dejarnos guiar en una decisión o en un proceso tan importante como la muerte? Sí, me parece que esas circunstancias ocurren. Yo he escuchado exactamente este relato y, obvio, no me puedo despojar de mi condición sacerdotal para explicar el asunto. Y es que en la Biblia leemos lo siguiente, que, digamos, después de nuestros días seremos como ángeles. Entonces, yo como hijo estoy agonizando y tengo 25 años y perfectamente mi papá, que ha resucitado como lo hizo Cristo, perfectamente él me tomará de la mano y me conducirá conjuntamente con él hasta la presencia de Dios. Entonces, esto perfectamente puede ocurrir, y cuando realmente la persona que está agonizando como que se encuentra con una experiencia así de una voz o de una persona que se le aparece, la persona se va despojando poquito a poquito, pero les hablo de una historia rápida, pero asociada exactamente a este punto de que existe una voz o una persona que acompaña el camino hacia el más allá. Pero estamos hablando de la persona del más allá que está acompañando, claro, la vida que está aquí, ¿no? Y es
lo siguiente, lo asociado a los santos óleos. Está la persona en una agonía larga, con un sufrimiento complicado, en donde como que esa persona no quiere abandonar este mundo. El sacerdote va con los santos óleos, le pacifica, le da luz a su alma, le perdona los pecados. Y algunas personas que se han recuperado, porque acuérdense que los santos óleos no es un asunto de la despedida, como que ya es el último momento de la vida. O sea, no, es un sacramento de sanación. Entonces, las personas que han recibido los santos óleos y que después se han mejorado y siguen viviendo, entonces han expresado que aún en estado de inconsciencia, paradójicamente, ha habido un momento de conciencia exactamente de la unción de los enfermos, en donde han experimentado la presencia de Dios, que les habla, que les dice, digamos, te amo, te vas a mejorar, sigue luchando por tu familia. Y es como si Dios le diera otra oportunidad. Entonces no es en este caso que una persona X vino a ayudarle a morir a la persona que estaba agonizando, sino la experiencia del encuentro con el mismo Dios. Entonces son simplemente realidades distintas y son experiencias muy diversas a las cuales nos enfrentamos todos con respecto a la muerte. Cuando nosotros hablamos de morir, también hemos hablado de, por ejemplo, personas mayores que están a lo mejor en un proceso de agonía, pero la muerte está cercana a todos. Sí. Y todos nos podemos morir en cualquier momento. Es decir, yo puedo estar aquí locutando, me da un infarto y me muero. No. Digamos, por favor, la muerte. Y eso que tú dices que como que entonces te va a decir Tanarita, mijita, no hable de eso porque Claro, le está no diga llamando, eso. le está llamando. Pero puede pasar, es algo que puede pasar, ¿no? Y a lo mejor nosotros como humanos, como ingenuos también, tenemos la idea de que todas las noches nos dormimos pensando que va a haber un mañana, y a veces dejamos todo para mañana, ¿no? No importa, ya mañana lo hago, porque tenemos hasta cierto punto en nuestra cabeza asegurada que mañana vamos a despertar y vamos a vivir, ¿no? Y hacemos planes, y a lo mejor yo estoy organizando mi cumpleaños dentro de un mes, sin saber si yo en un mes voy a lo mejor a estar viva, ¿no? La experiencia de la muerte es curiosa porque existe justo esta reacción que usted acaba de tener, ¿no? No, ojalá no pase, o no digas eso, o no llames eso, pero sin embargo, está cerca a todos. Está cerca a jóvenes, a bebés, tristemente, a ancianos, a personas de 40, 50, 90, 100 años, pero también a ese niño de 1, 2, 3, 5, 8 que está ahora mismo corriendo y que tal vez podría morir, o que sabemos que va a morir en algún punto. Cuando hablamos de toda esta cercanía que tenemos con la muerte, hablamos también de una situación que no se topa mucho y que es bastante controversial, diría yo, y es el suicidio, ¿no? Cuando nosotros pues tenemos cualquier edad, podemos llegar a terminar con nuestra vida si nuestra psiquis no está del todo bien, ¿no? Es un tema que es controversial y que de hecho yo lo habíamos anunciado, y fuera del aire dijimos, hay que toparlo con pinzas porque es verdad, ¿no? Existen muchas creencias religiosas en torno al suicidio, existen muchas creencias en distintas culturas en torno al suicidio. Sin embargo, sigue siendo una experiencia de muerte. Cuando una persona, religiosamente hablando, es decir, hablando ya de su vida como sacerdote, cuando una persona se suicida, el proceso de muerte ¿es el mismo o se vive a lo mejor un distinto proceso? No hablo de ir al más allá o ir al infierno, hablo del proceso de muerte, es decir, estos segundos de agonía u horas, dependiendo pues de la forma en la que morimos, ¿es el mismo si hablamos de una persona que ha terminado con su vida intencionalmente? Yo estoy súper seguro que no es el mismo, aunque el fin es el mismo. La muerte del viejito que se enfermó y murió, y la muerte del joven o cualquier otra persona que acabó con su vida. El fin es el mismo, y estoy súper seguro que las condiciones del alma, de la mente, del corazón son absolutamente distintas. Porque
La conciencia, que no es un tema menor, está presente en cada ser humano. Alguien dirá, oiga, pero ¿qué conciencia puede haber cuando la persona suicida se tomó unas píldoras, yo no sé de qué? O sea, entonces simplemente se durmió y no sintió. Eso es lo que nosotros creemos. O por ejemplo, digamos, la persona que se subió a su carro y que lo tiene prendido todo el tiempo y que intencionalmente quiso un suicidio así con el gas que emana del carro, se murió. Entonces dice la gente, no, eso es tranquilo, se fue durmiendo poquito, entonces fue una despedida sin que... No, hay un asunto de conciencia al interior de cada ser humano, que la conciencia es más que la inteligencia, o sea, más que la razón. La conciencia es más también que el corazón, porque religiosamente hablando, la conciencia es la voz de Dios que le habla a lo más íntimo del ser humano, creyente o no creyente. Entonces, la experiencia de aquel que quiso morir, que se suicidó, es una experiencia, estoy súper seguro, de tristeza, de desesperanza, las mismas características más o menos que llevaron a la persona a tomar esa decisión. Uh-huh. Si yo estoy deprimido, si yo estoy triste, si estoy abandonado, si me viene un proceso penal terrible, y yo prefiero entonces huir de los temas legales en esta vida y me muero, esos mismos sentimientos acompañan el despojo de la vida y el abrazar la muerte. Entonces estoy súper seguro que las condiciones del suicida, definitivamente, como desprecio del don que Dios le ha dado, que Dios nos ha dado a todos, el don de la vida, es muchísimo más doloroso, internamente hablando, que la persona a quien le llega la muerte de diferente manera. Incluso, por ejemplo, digamos, un accidente, que uno se murió al instante, pues la disposición del alma para ese momento era distinta que aquel que está planeando matarse, o incluso, digamos, lo mismo está experimentando ese que va a acabar con la vida de alguien, porque también ese es otro punto de conciencia de aquel que le quita la vida a otro. ¿Y qué pasa con ese, no? Entonces, pienso que son asuntos muy distintos, experiencias muy distintas entre aquel que termina su vida porque quiere y aquel que definitivamente la muerte lo sorprende. Cuando nosotros hemos vivido una vida plena, hemos tenido una vida feliz, hemos hecho el bien, todo lo que creo la mayoría de humanos intentamos hacer en el día a día. Sin embargo, tenemos una muerte dolorosa, agónica, en situaciones, podríamos decir, de poca paz, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, fuimos secuestrados, torturados, digamos, una situación compleja. Nuestro destino y nuestra experiencia es la misma, es decir, lo que hemos hecho en vida finalmente cuenta mucho más que la forma en la que fallecemos. Sí, definitivamente. Yo, una persona cualquiera que ha hecho el bien durante toda su existencia y que hacer el bien ha sido su tarea y su misión, y al final una enfermedad muy complicada, muy dolorosa, muy trágica, o incluso esa persona que hizo el bien sumida en la más honda pobreza, con algo muy grande que es la soledad, el abandono. Nuestros mayores, que los hijos dicen, no, son un peso, mandémoslos a los asilos de ancianos y punto, ya hay que alguien se entere, se apiade de ellos. Aunque las condiciones sean muy difíciles, aún habiendo hecho el bien durante toda la vida, y las condiciones de los últimos años sean muy complicadas,
yo estoy muy seguro que una cosa es el dolor que causa una enfermedad cualquiera, en los últimos años, al dolor del corazón. Uh-huh. O sea, la persona puede estar adolorida en su cuerpo, claro, pero puede tener sano el corazón por el bien que hizo. Entonces, en definitiva, el morir bien está asociado al vivir bien y con un propósito, con un sentido. Entonces eso aliviana la conciencia, le da tranquilidad al corazón, aunque por fuera, digamos físicamente, el ser humano esté sangrando. Padre, ¿usted tiene miedo a morirse? Me he preguntado muchísimas veces sobre el asunto. Y antes de contestarte, me he preguntado qué es la muerte. ¿Por qué algunos, como por ejemplo los poetas muertos, por qué se han suicidado, etcétera, etcétera? Yo he estudiado la muerte desde la filosofía y hoy, después de una cierta madurez, yo no le tengo miedo a la muerte. No le tengo miedo a la muerte. ¿Por qué? Simplemente porque tengo la convicción de que es un encuentro con aquel que es la vida plena, que es Dios. O sea, yo estoy convencido de eso, de un encuentro con Dios nuestro Señor, y eso simplemente, digamos, me lleva a esperar la muerte con apertura en el corazón, porque es una condición de la cual no podemos huir. Entonces no es entregarme a la muerte, sino simplemente esperarla y entender que es una condición. Y desde mis creencias y desde la fe católica, es un encuentro, es un puente simplemente entre esta vida temporal y la vida eterna, el estar con Dios. Ahora, alguien dirá: oiga, ¿y a usted quién le asegura que se va a encontrar con Dios? Claro. Digamos, mi fe me asegura eso, y me asegura el que Jesús resucitó de entre los muertos, y me asegura cuando los domingos en la misa decimos creemos en la resurrección de los muertos. O sea, eso me lo asegura. Uh-huh. Y de ahí para allá, que Dios se apiade de mí. Hablándolo de una forma cruda, dejando mis creencias a un lado, ¿no? La experiencia que usted va a tener como de muerte, por ejemplo, que usted dice: sí, yo sé que finalmente Dios se va a apiadar de mí porque yo he sido una persona buena, porque yo he trabajado por ello también. También tiene mucho que ver con sus creencias, con que usted sabe que precisamente Dios existe, que Dios se va a apiadar de usted. Un ateo, una persona que no da explicaciones a nadie, que no cree en Dios, que no cree en religión en general, ¿a dónde va? Bien. Muy bien. La persona que dice no creer en nada ni en nadie y que básicamente construye una vida al margen de Dios, solamente con la afirmación de que no cree en Dios, está aceptando que Él existe, ¿sí? Pero, digamos, más allá de este juego de palabras, digamos, de este silogismo, realmente la persona que ha hecho el bien y que en algún momento simplemente ha estado al margen de Dios, pero que ha hecho el bien, el hacer el bien ya es una proyección de Dios, porque es que Dios no está circunscrito a una religión, digamos, unas fronteras. Entonces, la idea del bien en ese que no cree ya es la presencia de Dios. Entonces, finalmente, ese que murió y que hizo el bien y tal, ¿dónde va? Tiene un lugar en el corazón de Dios, sin lugar a duda, sí, porque ha sido manifestación en la vida de la bondad, y esa bondad plena es Dios.
Y aquel que dice no creer en Dios es porque está aceptando que hay un Dios. Cuando nosotros hablamos a lo mejor de justamente de un final, de una persona que no está ligada pues a una creencia religiosa y tal, hablamos también, por ejemplo, de procesos que se viven o que vivimos los religiosos cuando estamos pues a punto de morir, ¿no? Hemos mencionado los santos óleos, por ejemplo. Todos, o creo que todos los ateos en algún punto de su vida, cuando su vida ha estado en riesgo, se han encomendado a Dios, creo yo, al menos por presión social o porque es algo que, por ejemplo, de chiquitos les enseñaron o han estado cercanos, pero creo que todos, si nos caemos de un avión, a lo mejor lanzamos un rezo, ¿no? Como para buscar una salvación de alguna forma. Usted como padre, digamos, como sacerdote, ¿podría dar los santos óleos a una persona que no ha sido buena persona, que no ha estado ligado a más allá de los conceptos religiosos, que no ha estado ligado a ninguna ley? Por ejemplo, un asesino, por ejemplo, un torturador, un violador. ¿Sería correcto que usted como sacerdote le dé los santos óleos a pesar de que esa persona no crea que se va a ir al cielo, no crea que existe un cielo, no crea que existe un Dios? Bien, hay dos cosas. Una, un estado en la persona de la cual estamos hablando, desde cualquier condición, en estado de inconsciencia, y cuando la familia dice, padre, ha pasado esto y esto y esto, y la familia le pide que uno haga digamos, le administre el sacramento, hay que hacerlo, porque fíjate que detrás de cada persona existe, mala o buena, existe un ser humano, ¿sí? Y alguien dirá, pero violó, asesinó y tal, no tiene el perdón de Dios. Yo puedo ungir y él tendrá que enfrentarse en su conciencia con el mismo Dios, ¿sí? Entonces, la familia lo pide, hay que hacerlo. La persona que no está en estado de inconsciencia y que ha hecho todas las maldades del mundo, y si esa persona lo pide, hay que hacerlo, porque el arrepentimiento, el tomar el camino correcto, aunque sea en el último momento, vale la pena. Digamos, fíjate, en el caso colombiano, y es muy, muy, muy difícil. Un guerrillero, por ejemplo, que mató al papá, a la mamá, a los hijos, que violó a las hermanas, y que desee que se le administre. ¿Quién soy yo para decirle no? Y le quito entonces la posibilidad de un encuentro con Dios, que restaure su alma aunque se esté muriendo, ¿sí? Entonces, Dios es Dios para todos y Él actúa en el corazón humano, aunque estemos a punto de morir. Entonces, la administración del sacramento se hace porque pues, es Dios actuando a través de uno. En algún punto, padre, usted, como Ernesto, ¿ha llegado a cuestionarse brindarle o administrar los santos óleos a alguien? Sí, claro, definitivamente. O sea, es más, con la muerte de Raúl Reyes, ¿se acuerdan? Aquí en Ecuador, en donde hubo un conflicto muy complicado entre Uribe y Correa en su momento, porque pues, le dieron de baja en territorio ecuatoriano. Abiertamente hablando, la sociedad de Colombia, unos y otros, incluyendo la parte de la iglesia, incluyéndome, uno sentía como un cierto alivio en el alma, como que nos quitaron un peso. Ahora alguien dirá, oiga, pero había un ser humano ahí detrás de esa persona. No, claro que sí. Pero hay gente que actúa mal en la sociedad y lo hace con saña, digamos, están ensimismados y entonces no hay
como una eticidad que pueda frenar esos comportamientos. Entonces uno dice, seguía con el negocio del narcotráfico y seguía con la trata de personas y seguía llevando a las filas a niños y niñas y seguían las violaciones de las niñas de 12, de 14 años, no con un aborto, sino con 5. Entonces uno dice, o sea, ¿a dónde llegamos con una persona desfigurada, digamos, en su psique, en su corazón? Entonces uno dice, Dios mío, claro, un alivio para la sociedad. Obviamente, digamos, esto estoy hablando desde el punto de vista humano. Alguien que nos escucha dirá, oiga, no puede ser. Lo que pasa es que ese no puede ser es porque usted no ha experimentado un ataque de la guerrilla, no ha experimentado que tal persona, un paramilitar, en presencia suya, le cortó los dedos a su papá. O sea, entonces las condiciones son distintas y por eso uno asume posturas producto del contexto y de experiencias de muerte vividas y experimentadas por nosotros en carne propia. Entonces sí hay una especie como de alivio a veces en el alma cuando uno dice, ese violador en serie de 300 niños murió. Uno dice, Dios mío, encárgate tú, yo no soy nadie para juzgar, pero Señor, claro, hay un alivio para la sociedad. Bueno, tenemos varios mensajes y tenemos pocos minutos, entonces me gustaría ir leyéndolos para que sepan que los estoy recibiendo y que los estoy tomando en cuenta. Hay una pregunta de Fátima y me gustaría responderla lo más breve posible, y es, ¿qué relación existe entre la muerte y el sentido de la vida? Porque cuando nos quieren dar un sentido, irónicamente se dice, vive tu día como si fuera el último, ¿no? Y entendemos que la muerte es alguna especie de inspiración para vivir en nuestra vida hoy, porque mañana podemos fallecer. ¿Qué relación hay entre la muerte, que es un concepto tan oscuro, tan negro, tan misterioso, tan tabú, frente al sentido de la vida que entendemos nosotros que tiene que ver con primavera, con renacimiento, con felicidad? A mí me parece, uniendo los dos conceptos, el sentido de la vida consiste en vivir tan bien, me refiero a cosas lindas, ¿no? En vivir tan bien que el sentido sea morir con un corazón abierto. O sea, mi sentido de vida es hacer las cosas tan bien que me dispongan a morir, aunque sea mañana, efectivamente. Ok, tenemos una experiencia curiosa de Chari que dice, qué lindo tema, Mandita, muy realista para todas las personas conscientes de la vida. Mi experiencia fue que mi madre murió y al tercer día pues no dejaba de pensar en ella y me ponía en su habitación, en su cama, y pues de pronto, estando cerrada la puerta, de repente hubo un olor a flores y me dije, es mi mamá. Entonces le dije, mamá, ve tranquila, yo voy a estar bien. Le recé un Padre Nuestro y el Ave María y desapareció el olor. Nunca más pasó lo que comento. Muchas gracias por este lindo tema. Le saluda Charito desde El Oro. Súper, Charito, un abrazo para usted, para toda la familia. Efectivamente, digo yo, un papá, una mamá nunca mueren. Entonces yo siento, digamos, a mi papá que es aquí en la entrevista conmigo, y yo siento que cuando voy en el carro a un lado a otro, yo siento que él va a mi lado. No me puedo conversar con él, pero siento que me acompaña, porque es que yo fui parte de él y él fue parte de mí. Entonces, digamos, es la misma sangre. Entonces se entiende perfectamente el fenómeno del olor a rosas que habitualmente está asociado a la Virgen, presencia de la Virgen María. Sí, sí. Bueno, tenemos otra pregunta y es, buenas tardes, soy católica. Una pregunta para el padre. ¿En qué momento se produce la resurrección de los muertos? ¿Será para todos igual y en el mismo tiempo o es independiente para cada uno? ¿Por qué? Porque yo le soñé a mi papá con el cuello y puños de la camisa relucientes y un sacerdote me dijo, es la resurrección. Perfecto. Lo que acaba de decir, ¿cómo se llama la oyente? Se llama María Elena Martínez. María Elena, un abrazo súper grande.
Si uno acude al libro del Apocalipsis, aquí hay unas manifestaciones, unas escenas súper lindas, en donde, por ejemplo, se ve a las personas con un traje resplandeciente, entonces signo de la resurrección. En el Apocalipsis también se lee la narración de personas que tienen un traje blanco, muy lindo, pero manchado con sangre. Entonces se está refiriendo a los mártires. Entonces, digamos, en esencia, la resurrección es un acontecimiento de todos. Que se dé en el mismo momento, no, porque, digamos, cada persona está muriendo y está resucitando. ¿En qué momento se da la resurrección? Que era el fondo de la pregunta. Lo más fácil tendría que decirse como respuesta a esto es que se da la resurrección después de la muerte. Sería lo más fácil. Pero, para mí, la resurrección es un acto de todos los días, aún estando vivos. Si estoy resucitando todos los días, porque quienes creemos, Dios nos está resucitando todos los días, aunque nos vayamos preparando para la muerte. Entonces, no necesariamente el hecho de la resurrección es asociado al final, después de la muerte. Yo puedo resucitar todos los días, pero si hablamos de una resurrección, digamos, se llama en la teología, se llama la escatología, digamos, el fin de los tiempos y la venida del Señor, digamos, previo a esto, ha acontecido la resurrección de los muertos. ¿Por qué? Porque Jesús también resucitó. Muy bien. Tengo una pregunta, padre. Cuando hablamos de morir, cuando hablamos de que nos vamos a morir en las películas y tal, vemos la vida pasar por nuestros ojos, ¿no? Existe esta teoría de que cuando uno está muriendo ve todos sus buenos recuerdos, ve todo lo que ha hecho. ¿Cuál cree usted que es el recuerdo más grande y maravilloso de su vida? Es decir, que el día, si usted ahora mismo en 10 minutos fallece, usted dice, este recuerdo va a estar. Estoy seguro que va a estar. El recuerdo de la ordenación sacerdotal. Ese sería el recuerdo más bonito, obviamente de entre muchos lindos. Por ejemplo, que yo recuerde que estoy sentado con mi papá, mi mamá y mis hermanos. O sea, es una cosa linda, pero la ordenación sacerdotal, donde pues, realmente uno es consagrado y es como si fuera otro Cristo, es como, no, sino que es otro Cristo. Ese recuerdo es fundamental. Muy bien, es decir, eso es lo que estaría en su mente si dentro de 10 minutos usted fallece, digamos, ve su vida pasar y está seguro que eso va a estar en su cabeza. Eso va a estar en mi corazón. Muy bien, tenemos más comentarios que me gustaría leer en estos últimos 7 minutitos que quedan. Buen día, Amandita, quería compartir mi experiencia. Mi abuelita falleció en mi dormitorio. Al regresar del sepelio, en mi dormitorio se sentía un aroma de rosas exquisito que se quedó por una semana. Quise pensar que vino la Virgen a llevarla. Sí. Puede ser, y si la persona que murió fue devota de la Santísima Virgen María, definitivamente perfectamente podemos aceptar que fue la presencia de nuestra Madre del Cielo. Además, ¿por qué? Porque la Virgen María, ¿quién más que ella? En medio de tantos discípulos que salieron huyendo, fue la Virgen María la que se quedó junto a Jesús en la cruz, viéndolo morir. Y fue la Virgen María también presente y anunciando la resurrección del Señor, digamos, la nueva vida. Muy bien, tenemos a Mónica que dice, buenas tardes, mi mamita falleció hace casi 2 meses. El sábado pasado vivimos algo realmente hermoso. En una reunión que tuvimos con unos familiares en la noche, dentro de una carpa blanca, empezó a volar un colibrí muy contento. Apareció de la nada, se quedó unos 30 minutos ahí volando y no se iba. Nosotros dijimos, es nuestra madre. Miren, digamos, si algunos sacerdotes me están escuchando o catequistas, no sé qué, van a decir, oiga, pero a todo dice sí, es Dios. Lo que pasa es que las manifestaciones de Dios son
absolutamente múltiples y por tanto diversas. Y cuando hay una cierta sensibilidad, quienes hemos atravesado las experiencias de la muerte de un ser querido, uno entiende y observa y escucha estas experiencias con oídos y con ojos distintos. Entonces, perfectamente allí pudo estar la mamá o simplemente, para no decir que ahí la mamá se convirtió en colibrí, simplemente entender que Dios le manda a uno unas señales, unos detallitos, como quien dice, oigan, tranquilos, su mamá está conmigo. Entonces, que lo hayan leído de esa manera, me parece súper lindo. Ahora, ¿qué tal si alguien nos escribe y nos dice, oigan, se murió mi papá hace tal día y reunidos pasó un gato negro en medio de todos y dijimos, yo que mi papá está en el infierno? O sea, no, pues, tampoco tenemos que ser cautos en la interpretación de los acontecimientos. Padre, para nadie es un secreto que la Iglesia ha tenido distintas, más que la Iglesia, los seres humanos han puesto el nombre de la Iglesia enfrente para pues cometer actos a lo largo de la historia, a lo mejor que ahora los podemos pensar objetivamente como actos de odio, como actos que han atentado contra ciertos colectivos, entre otras cosas. La gente que no está ligada a la religión, que no forma parte no está bautizado, por ejemplo, no va a misa, no sabe ni siquiera de la existencia de Dios, pero que ha sido buena persona, que ha sido un buen ser humano, que a lo mejor es parte de estos colectivos que han sido atacados en nombre, entre comillas, de Dios, ¿puede ir al cielo cuando fallece? Sí, claro, definitivamente. Había un principio en la iglesia y muy fuerte que decía, fuera de la iglesia no hay salvación. O sea, ¿será que esas fronteras persisten en la mente de algunos hoy? Claro que sí, pero para Dios no hay fronteras de ninguna clase. Digamos, hay un principio ético muy fundamental, mi querida Amanda, más allá de toda religión, y es: haz el bien y evita el mal. Entonces, la persona que no comulga con la iglesia, o sea, sí, tiene este principio ético de haz el bien y evita el mal, está reconociendo que el otro es su prójimo, que el otro es su hermano, y eso está en sintonía con lo que Jesús nos enseñó. Entonces, la misericordia de Dios con estas personas actúa, y el actuar de Dios en este caso es un actuar contundente, de tal manera que todos cabemos en el corazón de Dios, pero no hay que descuidar que hay una doctrina, digamos, hay unos mandamientos que finalmente nos conducen a identificar al ser humano como la mayor creación de Dios, y que yo no puedo atentar contra ningún ser humano, porque atentar contra ese ser humano es atentar contra el mismo Dios. Entonces, la misericordia de Dios nos arropa. Bajo este fundamento, Padre, ¿todos podemos ir al cielo? Todos podemos ir al cielo desde esa perspectiva que es no solamente cristiana, sino, digamos, a través, pongamos este asunto en un escenario de ética filosófica, ¿sí? Yo, Ernesto, digamos, yo no creo en Dios, yo no soy sacerdote, yo odio hablar de Dios, yo odio a los curas, bueno, pero quien me trajo a mí a este mundo fue papá y mamá, que tal vez creían, que tal vez me bautizaron y que después yo simplemente me alejé y ya. Entonces, fíjate que yo, como Ernesto, que no creo en nadie, yo no puedo negar que hay una historia detrás de mí que me asoció con Dios. Y si yo, incluso al margen de Dios, simplemente caminé por la vida haciendo el bien, contemplando al otro como un don para mí, pues eso me conduce a la eternidad, a estar con Dios, y finalmente Dios termina hablándole a la conciencia de cada ser humano. Muy bien. Padre, ¿hay algo que hubiera querido que le pregunte que no le he preguntado? Tal vez
tal vez algunos asuntos que pudiéramos considerar desde la Biblia, ¿sí? La experiencia del morir de Lázaro, del morir de la hija de Jairo, y que resucitar, digamos, revivieron, entonces que tuvieron más tiempo de estar en este mundo. Entonces, digamos, son temas bonitos, que es el actuar de Dios manifestando su poderío, incluso sobre la muerte. Muy bien, está bien, lo dejaremos para un próximo episodio. Próximo capítulo. Sí, bueno, realmente este es un proyecto, Confidencias es un proyecto que hemos venido trabajando no solamente de parte de Colores para la Vida, sino también directamente con el Padre Ernesto. De hecho, teníamos una opción de aproximadamente 50 temas, que yo le envié una larga lista, temas controversiales, temas difíciles, temas complicados. Se han topado aquí también temas complicados, temas que nosotros hemos dicho, seguramente habrá quien no esté de acuerdo, habrá quien esté de acuerdo, pero creo que siempre es importante decir que la decisión queda en las manos del público, ¿no? Que el público finalmente decide si creerlo, si tomarlo, si no tomarlo. Pues al final el Padre Ernesto León no es más que el Padre Ernesto León, es decir, no está hablando en nombre de nadie más que no sea usted. Y eso creo que es algo importante, pues aclararlo, ¿no? Por aquí hemos recibido comentarios siempre positivos, de hecho no hemos recibido ninguno negativo, pero en torno a que viene escuchar lo que llaman ellos una nueva posición de la iglesia frente a una temática, ¿no? Vemos que cada vez se abre más el diálogo a estas temáticas que a veces se han considerado tabús y que preferimos no llamarlas, no decirlas, pero que creo que es importante aclararlas también. Y si usted tiene la oportunidad de hoy ir a su mesa y conversar con su familia sobre qué va a pasar si usted muere, pues hágalo, porque creo que justamente cuando uno fallece, entre comillas, temprano, pues es cuando empiezan estas preguntas, ¿no? Y ahora, ¿qué hacemos? Si nunca habló de si quería ir a tal o cual lugar, si quería que, por ejemplo, lo crememos y botemos sus cenizas en algún lado, si quiere estar en Camposanto, digamos, tantas temáticas que se generan y que en el momento del dolor es difícil tomarlas si no se han hablado antes. Entonces creo que es importante hablarlo. Muchísimas gracias, Padre, por venir, por poner el pecho ante las balas, por tomar estas temáticas. Mira que la mejor forma de morir es vivir bien. O sea, no estoy hablando de la buena vida, sino de una vida buena, que son conceptos distintos. Y la vida buena nos conduce a un buen morir. Ahora, digamos, si es que tal vez decimos en Colombia, si de pronto nos dan palo a través de las redes, que tal vez no ha sucedido, en todo caso, digamos, estas posturas tienen que ver no solamente con una dimensión religiosa, sino con posturas nacidas de la ética filosófica.